De ver, ¿no es cierto?, la clase de abdomen agudo en pediatría. Vamos a tratar de tocar las distintas patologías que conforman este abdomen agudo, ¿no es cierto? Y vamos a ver las más importantes y las que más se van a estar con ustedes acompañándolos cuando sean 20. Entonces vamos a ver aquí una pequeña ruta y vámonos en definiciones, epidemiología, etiología, cuadros como apendicitis aguda, enterocolitis necrotizante, enfermedad de Hirschsprung, invaginación intestinal, malrotación intestinal con cálculo, diagnóstico, tratamiento y qué podemos sacar de esta es que parece que hay que meterse a diapositiva, ¿no? Ya hice. ¿Qué se define como abdomen agudo? Exactamente lo que dice ahí, es una emergencia médica de origen abdominal, ¿ya? ¿No es cierto? Caracterizado principalmente por un dolor abdominal de etiología desconocida en el momento que nos consultan y de iniciación brusca. Eso es la definición de abdomen agudo, ¿ya? Ahora, ese es el punto que sigue, súper importante. Si es dejada a su espontánea evolución sin tratamiento, podría conducir a la muerte del paciente. No sé, hace algún tiempo, no sé, un año, 1 o 2 años, un jugador ecuatoriano, parece que fue colombiano, estaba en Dubái o en Abu Dhabi, empezó con dolor abdominal, creo que consultó en una clínica, no le entendían mucho, la cosa que tenía una peritonitis pendicular y se murió. No sé qué pasó, no sé si no lo atendieron, lo mandaron para la casa, no tengo idea. O sea, con eso, ¿qué les quiero decir? Que igual gente joven y también los niños obviamente se mueren si no hay un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno, ¿ya? O sea, es una patología que tienen que manejar. Obliga a una observación clínica directa del pequeño paciente, en lo posible hospitalizado, ¿ya? Se realizan estudios de laboratorio necesarios que contribuyen a establecer un diagnóstico etiológico definitivo, del cual derivará el tratamiento correcto. Es lo que nosotros siempre aquí en la pasada, cuando pasan ustedes por cirugía infantil, que es una pasada muy corta, ultra corta en realidad diríamos, lo más importante, o nosotros lo que tratamos de inculcarles es que vean alguna apendicitis, que es lo que más llega, ¿no es cierto? Y sepan diagnosticarlo, ojalá manejarlo y que no se les pasen en el fondo. Esa es la idea, como médicos generales. ¿Ya? El dolor abdominal es un motivo frecuente de consulta en pediatría. Vamos a ver que no solamente los niños consultan por un abdomen agudo, o sea, en pediatría, a diferencia de los adultos, hay muchas otras patologías médicas que producen dolor abdominal, ¿ya? Y que también en algún momento se las vamos a mencionar, ¿ya? Gastroenterología infantil con un 7 a un 25% de las consultas. Servicios de urgencia un 10%, y de acuerdo a estudios internacionales no hay a la fecha de estudio epidemiológico chileno. O sea, el motivo de consulta de dolor abdominal es un motivo frecuente en los servicios de urgencia pediátricos, y debemos siempre tener en cuenta, aunque no seamos cirujanos, seamos pediatras, seamos médicos generales, siempre tener en cuenta el diagnóstico quirúrgico en mente. O sea, la apendicitis nunca hay que dejarla de lado, ¿ya? Siempre hay que tenerla en mente. No tendrá. Y así el margen de error de ustedes va a ser mucho menor, ¿ya? El tipo de dolor abdominal agudo puede ser en función del origen y de las vías nerviosas de transmisión. Tenemos el origen visceral, ¿no es cierto?, en el cual el origen de este dolor son los receptores situados en las vísceras huecas, ¿no es cierto?, abdominales o en el peritoneo visceral. Es un dolor de la transmisión lenta, mal localizado y difuso, ¿no es cierto? El sintomático peritoneal tiene su origen en los receptores del peritoneo parietal, o sea, de la pared, piel y músculos. Es un dolor de transmisión rápida y está provocado por la eliminación de los metabolitos tisulares que aparecen tras la inflamación o la isquemia, que es el que nos convoca ahora, ¿ya?
Y el dolor referido es el que se origina en regiones alejadas de donde se manifiesta, siendo por lo tanto un dolor de proyección cerebral, y su origen puede ser tanto visceral como somático. ¿Ya? Y eso sería un poco en lo que ustedes conocen como algunos signos de abdomen agudo, que después los vamos a ir desmenuzando. ¿Cómo podemos dividir un poco los abdómenes agudos en pediatría? Esa es una forma bastante, yo diría, didáctica de dividir los abdómenes agudos. En quiénes se presentan los abdómenes agudos, qué tipo de abdómenes agudos se presentan y a qué edades. Por ejemplo, tenemos en el recién nacido prematuro, el principal abdomen agudo que vamos a tener no es una peritonitis apendicular ni una apendicitis, es la enterocolitis necrotizante. ¿Ya? Es el clásico abdomen agudo del recién nacido prematuro. En ya el recién nacido de término empiezan a aparecer otras cosas que son principalmente malformaciones congénitas, fallas de fábrica que le llamo yo, ¿ya? Tenemos la malformación digestiva, la atresia del esófago, la atresia de estenosis duodenales, atresia de estenosis del intestino delgado, atresia ano-rectal, ano imperforado, que al momento del nacimiento empiezan con distensión abdominal porque no pueden eliminar nada, entonces hacen cuadros de obstrucción intestinal. ¿Ya? Obstrucción intestinal congénita, hilo paralítico, malrotación intestinal, vólvulo, etc. En los lactantes, como ustedes bien ven ahí, la principal reina del abdomen agudo es la invaginación intestinal. Tenemos la hernia inguinal atascada, divertículos de Meckel complicados, malrotaciones intestinales y vólvulos, y en último lugar la apendicitis aguda. Y ya en preescolar, escolar y adolescente aparece en primer lugar la apendicitis aguda, gastroenteritis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, colecistitis aguda, pielonefritis aguda, invaginación intestinal, alteraciones ginecológicas. ¿Ya? Cuadros que pueden dar un abdomen agudo no necesariamente quirúrgico, también un abdomen agudo médico. ¿Ya? Un poquito sobre enterocolitis necrotizante, ¿no es cierto? Una patología aguda que se manifiesta principalmente en el recién nacido prematuro, como dijimos, ¿no es cierto? Y corresponde a una necrosis isquémica de la pared intestinal por factores multifactorial, principalmente por el grado de prematurez. Mientras más prematuro, más propenso a que haga una enterocolitis necrotizante, ¿ya? Porque hay una inmadurez de la pared intestinal, hay metabolitos que andan sueltos y que provocan una isquemia de la pared intestinal con su futura necrosis y perforación. Entonces, es una enfermedad gastrointestinal grave, afecta preferentemente a los recién nacidos prematuros. Afecta principalmente al ilion y al colon en porciones de intestino y puede extenderse al estómago y recto. ¿Ya? Epidemiología de la enterocolitis: 1 a 3 por 1000 nacidos vivos, ¿no es cierto? Como dijimos, una frecuencia inversamente proporcional a la edad gestacional, o sea, mientras más prematuro, más propenso a hacer una enterocolitis necrotizante. La incidencia de 6 a 7% en los recién nacidos de menos de 1500 gramos. ¿Ya? Ahora, 1 a 7,7% de los ingresos en unidades de cuidado intensivo neonatal corresponden a prematuros o recién nacidos con enterocolitis necrotizante. Y no deja de ser. Y la mortalidad alta todavía, un 15 o un 30%. ¿No? Como les decía, hay múltiples factores que inciden en esta enterocolitis necrotizante, de los cuales no se ha destacado, o sea, hay algunos que se han destacado, pero en general es multifactorial, o sea, no es, este niño es esto para ser enterocolitis, no. Generalmente está la prematurez, como habíamos dicho en un comienzo, hay algunos medicamentos que están involucrados, hay un sobrecrecimiento bacteriano, hay una inmunidad en la mucosa que es muy débil, ¿no es cierto? Porque por la prematurez, ¿no es cierto?, no se alcanzan a formar bien la pared intestinal. Se ha encontrado que la leche materna es un factor también que influye en la enterocolitis necrotizante, y la inestabilidad circulatoria gastrointestinal, o sea, vasos inmaduros y circulación inmadura. ¿Ya? Ahí hay una clasificación de los estados de enterocolitis necrotizante. Cada vez más el manejo de la enterocolitis es más un manejo médico que quirúrgico. En realidad la cirugía
se ha relegado, y por suerte, allá a la última instancia, o sea, cuando ya no hay, está con un abdomen agudo, pero instalado, se plantea el tratamiento quirúrgico, porque en general el manejo es casi médico, ¿no? Actualmente el manejo es más médico que quirúrgico. Entonces tenemos ahí una clasificación, ¿no es cierto?, que es la clasificación de Bell, ¿no es cierto?, que los clasifica de 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B, de acuerdo a lo que podamos encontrar. Hay síntomas sistémicos y la clasificación de la enterocolitis, 1A sospecha, 1B sospecha, ¿no es cierto?, moderado avanzado, severo, etc. Perforación intestinal, necrosis intestinal. Y los síntomas sistémicos de acuerdo a las distintas, ¿no es cierto?, clasificaciones. En el 1 con sospecha podemos tener inestabilidad de la temperatura, la termorregulación, apnea, bradicardia, letargia, ¿no es cierto? Y así van aumentando los síntomas y los signos, ¿no es cierto?, sistémicos. Más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, ¿no? Y tenemos también aquí en la misma clasificación los signos radiológicos, ¿no es cierto? En el grado 1, ¿no es cierto?, un intestino puede estar un poquito dilatado, pero normal, sin la mitad del línea también. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, en el grado 2A aparece la característica de la enterocolitis necrotizante, que es la neumatosis intestinal, que son pequeñas, ¿no es cierto?, microperforaciones y pequeñas burbujas que se ven a la radiografía. Ahí creo que tengo ahí está. Se ve como una especie de ¿cómo le llaman? Corolario. Estas como rosetas que usaban las más antiguas, que son con es lo mismo que se ve en la radiografía, que es lo que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Se ve neumatosis intestinal, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico principalmente por la clínica, característica, distensión abdominal, sangrado rectal, más radiografía abdominal con neumatosis, tenemos el diagnóstico hecho. El niño está haciendo una enterocolitis necrotizante. Ahí tenemos un recién nacido varón de 7 días con una enterocolitis necrotizante, su radiografía de abdomen simple con neumatosis intestinal, ¿no es cierto? Y en las dos proyecciones, la proyección anteroposterior y en la proyección lateral, en la población de cúbito. Se ve claramente este corolario en el intestino. Una pregunta, ¿la neumatosis es como un signo paraneumónico de esta enfermedad o se ve en otro? Es como patoneumónico, exactamente. Patoneumónico. La evaluación diagnóstica, ¿no es cierto?, la tenemos por la radiografía de abdomen simple, hemograma, hemocultivos, ¿no es cierto?, y el tratamiento médico principalmente son nasogástricas, medir los residuos de aspiración continua frecuente, suspender la alimentación oral, alimentación parenteral, antibióticos, exámenes y evolución normal, y suspender los antibióticos a las 72 horas y realimentación gradual si es que todo anda bien, si es que logramos estabilizar al recién nacido, ¿ya? El manejo, ¿no es cierto?, sin evidencia de perforación intestinal, o sea, sin neumatosis, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un control seriado de radiografías de abdomen cada 6-8 horas, neumatosis intestinal, verificar si se instaló o no, hemograma con signo de infección. Generalmente hay una baja en el recuento plaquetario, una trombocitopenia, acidosis metabólica. Se puede usar la ecografía abdominal, presencia de ascitis, neumatosis, etc. Tratamiento, régimen cero, monitoreo intensivo, soporte ventilatorio, alimentación parenteral, sonda nasogástrica, transfusión en el caso que lo requiriera, drogas vasoactivas, vitamina K, anticoagulante, antibiótico por día 14 días y evaluación generalmente diaria por cirugía. Diariamente uno a uno lo llaman, ¿no es cierto?, a la UCI a ver estos recién nacidos cómo han ido evolucionando, si hay algún cambio en los signos clínicos de su abdomen, etc. Y el tratamiento, ¿no es cierto?, de acuerdo a la radiología, la presencia de neumatosis, cirugía,
una alta mortalidad, 40% de los recién nacidos vivos menos de 1000 gramos. O sea, mientras más pequeñito, más probabilidad hay de que no ande bien con el tratamiento. ¿No es cierto? El tratamiento anterior, más prolongación del régimen cero, antibiótico por día 14 días, manejo quirúrgico, drenaje percutáneo. Bueno, en la parte quirúrgica hay varias formas de operar, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que encuentres adentro, si encuentras una perforación o encuentras varias perforaciones, generalmente son varias perforaciones, generalmente no es una, porque si fuera una estaríamos en la gloria. Generalmente es un intestino multiperforado, con múltiples perforaciones, entonces a veces hay que resecar, ir resecando, y muchas veces muchos de estos niños quedan con si logran sobrevivir, muchos quedan con un síndrome que se llama síndrome de intestino corto, ¿ya? Y ese síndrome de intestino corto le acarrea una serie de problemas digestivos a lo largo de su vida. O sea, los niños que quedan restringidos en la parte digestiva, ¿ya? Y como decíamos anteriormente, ¿no es cierto? El manejo principal es un manejo médico de UCI más el tratamiento quirúrgico, o sea, un monitoreo permanente, estar vigilando diariamente al niño, ¿no es cierto?, con manejo de radiológico, antibiótico, etc. Y ahí decía el manejo médico de acuerdo a cada caso particular. Se fijan, tratar el abdomen agudo médico de acuerdo a cada caso particular. O sea, muchas veces nos llegamos a la cirugía y andan bien solamente con el manejo intensivo, ¿ya? Y ahí hay un algoritmo, ¿no es cierto?, un poco de lo que de cómo se maneja, ¿no es cierto?, la enterocolitis. Tenemos tratamiento médico, si hay un deterioro clínico progresivo, se va al tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Si hay una mejoría clínica con el tratamiento médico, mejoría clínica y analítica, curación, hasta ahí queda. Pero si hace un neumoperitoneo, volvemos al manejo quirúrgico, curación, control, etc. ¿Ya? Eso con respecto a la enterocolitis. Un poco para que la conozcan y sepan que en los recién nacidos existe también el abdomen agudo, principalmente los recién nacidos prematuros y sobre todo los prematuros extremos. O sea, siempre tienen el peligro de hacer una enterocolitis necrotizante. ¿El tratamiento antibiótico iba después de la cirugía? No, generalmente el tratamiento es médico primero. Ya. Generalmente el manejo es traslado a una UCI neonatal, manejo médico, manejo de estabilizarlo, y una vez que el niño está estabilizado, si es que persiste con síntomas y signos clínicos de una enterocolitis, o sea, empieza con distensión, residuos altos, deterioro, cirugía. ¿Ya? Y en el fondo se comprueba que está perforado. Ahí ya no hay nada más que hacer médicamente y hay que operar. ¿No? Puse la enfermedad de Hirschsprung porque es una enfermedad que por sus consecuencias puede provocar un abdomen agudo, pero esta es una enfermedad del intestino, ¿no es cierto?, del colon principalmente, en el cual pueden llegar a un abdomen agudo, pero si es detectada a tiempo, generalmente no, y desde niños un poquito más grandes, ¿no es cierto? Y ahí en la foto se ve un poquito de qué se trata, ¿no es cierto? El colon normal de un niño y el colon con una enfermedad Hirschsprung, en el cual hay una aganglionosis de algún segmento del colon. ¿Ya? Y esta aganglionosis obviamente produce que el colon quede como una bolsa y nada más, pues no hay contractura, no se mueve. ¿Ya? Entonces, como definición, es una enfermedad congénita caracterizada por una ausencia de células ganglionares en el plexo mientérico de Auerbach y en el submucoso de Meissner. Y ahí está explicado en el monito la pared intestinal, la pared del colon, ¿no es cierto?, donde están los dos plexos. ¿No es cierto? En esta patología, los dos plexos no existen, en ese tramo del colon. ¿Ya? En forma ascendente de caudal acefálico, o sea, desde abajo hacia arriba. Existe una enfermedad de Hirschsprung en la cual puede haber un trozo corto, más largo, ultra corto, y un poco más largo. ¿Ya? Esta alteración produce una anormalidad de la motilidad intestinal que se manifiesta más frecuente como una obstrucción intestinal, que es la parte aguda en el fondo. ¿Ya? La siguiente.
Como les decía, la clasificación es de caudal acefálico, tiene un segmento corto cuando no compromete más allá de la unión recto-sigmoidea, ¿no es cierto? Ultra corto, si solo afecta al esfínter interno, algunos centímetros próximos a dicho esfínter, y el segmento largo es cuando el segmento agangliónico afecta más allá de la unión recto-sigmoidea, o sea, bastante largo. La incidencia varía según la etnia, ¿no es cierto? 1,5 a 10.000 nacidos vivos en la población caucásica, 2,1 en los afroamericanos, 1 en los hispanos, 2,8 en asiáticos. Es más frecuente en la raza blanca y en recién nacidos de término, rara en los prematuros que tenemos la otra, enterocolitis necrotizante. Predomina en hombres y en una relación de 13 a 5 a 1. O sea, más frecuente. Yo en realidad no he visto mujeres, ¿tú has visto? No, tampoco. En todos los años que llevo de especialista y de beca nunca vi una mujer, siempre eran recién nacidos varones, o sea, niños varones. ¿Cuál es la sospecha clínica? Esa es, estreñimiento o constipación de un origen no precisado. ¿Ya? En el recién nacido, ¿no es cierto?, tenemos un retraso en la eliminación del meconio mayor a 48 horas asociado a distensión abdominal, y en el 98% de los lactantes eliminan el meconio en las primeras 48 horas. En los niños que hay un retraso, uno empieza a parar la oreja, ojo, dice, oh, aquí puede haber algo. ¿Ya? Y en los niños mayores, de posiciones infrecuentes y de consistencia aumentada, constipado. No el niño estítico, pero alguna vez lo han estudiado, no estítico. Muchas veces se encuentra que son Hirschsprung que no han sido diagnosticados. ¿Ya? Presentación de la sintomatología, en la mayoría de los primeros días o primeras semanas luego del nacimiento, ¿no es cierto? 2/3 de los pacientes los 3 primeros meses de vida y el 80% de los pacientes dentro del primer año de vida. 10% de los pacientes entre los 3 y 14 años de edad. O sea, el mayor porcentaje está dentro del primer año de vida, ¿no es cierto? Lactantes que no evacúan bolitas, que les cuesta, ¿no es cierto? Les cuesta la defecación. Recién nacidos lactantes, ¿no es cierto?, hacen signos de obstrucción intestinal, que es la parte aguda, ¿no es cierto?, distensión abdominal, vómito bilioso, intolerancia a la alimentación, inspección anal, ¿no es cierto?, radiografía de abdomen simple, que se pueden hacer, ¿no es cierto? Y ahora, la inspección no es mucho lo que uno podría ver, pero puede hacer uno, ¿cierto?, un pequeño tacto rectal, ve que hay deposiciones estancadas, duras, ¿no es cierto? Puede haber una impactación fecal. Y en la radiografía de abdomen simple, ¿no es cierto?, hay algunas causas, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, hipocalemia, hipercalcemia, hiponatremia, causas no mecánicas. ¿Ya? En niños mayores, como lo dije anteriormente, constipación crónica progresiva, hay una impactación fecal recurrente, o sea, recurrentemente es tanta la constipación que llegan a una impactación fecal, o sea, es tan grande el fecaloma que tienen que no hacen por ningún lado, llevan semanas que no hacen, y empieza a haber un escurrimiento por este fecaloma que está, se empieza a ver un escurrimiento por alrededor entre la pared de la ampolla rectal y el fecaloma, empieza a caer un líquido, es típico un líquido fecaloideo que uno le llama soiling, y uno dice, oh, probablemente este niño está con una impactación fecal, y hay que, probablemente, generalmente esos niños se hospitalizan, o se pasan a pabellón para sacar esta impactación fecal, o se les pone una prostoclisis, ¿ya? Es un poquito más engorroso. Ya. Entonces, la sospecha con sintomatología poco evidente es la constipación crónica, niños con historia de constipación, historia de dificultad en la eliminación de las deposiciones, masas fecales palpables en fosilaria izquierda, o sea que uno les palpa el abdomen y les toca masas que son en el fondo deposiciones duras, ¿no es cierto?, que se evidencian con la palpación. Tacto rectal en que no se encuentran deposiciones en la ampolla rectal, o sea la ampolla está vacía, o que hay una impactación fecal. Esfínter anal hipertónico. En muchas ocasiones la estimulación rectal provoca salida explosiva de las heces líquidas del olor fétido, que yo les decía un poco del soiling.
También puede encontrarse dilatación de vías intestinales, adelgazamiento de la pared abdominal y alteraciones de la nutrición y el crecimiento. Se plantea la enfermedad de Hirschsprung en estos casos y se descartó una causa mecánica y que no sea el tratamiento farmacológico para la constipación ni medidas dietéticas. Porque uno en la constipación, ¿qué es lo primero que hacen los gastroenterólogos? Ya le dan, mire, tiene que darle esto de alimento, tiene que darle harto líquido, evitar esto y darle esto otro. Y además te pueden dar un medicamento, ¿no es cierto?, para la constipación. Si esto falla, hay que pensar en una enfermedad de Hirschsprung. ¿Se usa? No sé. Usan lactulosa o pueden usar también, aquí en pediatría se usa mucho el polietilenglicol, más que la lactulosa. El diagnóstico principalmente es radiografía abdominal, antero-posterior y lateral, distribución anormal del aire intestinal, un recto vacío. Ya ustedes comprenderán que en el primer monito que vimos había la zona gangliónica, entonces el aire queda todo hacia el otro lado. La zona gangliónica no hace nada, por lo tanto no pasa nada. Entonces se ve como todo el aire en el otro lado. Signos de obstrucción, ¿no es cierto? Distensión del colon proximal a la obstrucción, que se identifica por las austras y ausencia del gas distal a la obstrucción. También un enema contractado, si está alterado, biopsia rectal para el diagnóstico definitivo. Tenemos zona estrecha proximal al ano, una zona gangliónica, zona de transición semejante a un embudo, zona hipogangliónica y la zona dilatada, la zona gangliona. ¿Ya? Tenemos una retención del contraste por más de 24 horas porque obviamente como hay una zona gangliónica, el intestino no funciona para eliminar este contraste, entonces el contraste se queda ahí, se puede quedar per secula, per seculón. ¿Ya? Y el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Hirschsprung es con la manometría anorrectal y al mismo tiempo se toma una biopsia de la pared rectal. Y la biopsia es la que da el diagnóstico definitivo si es que está aganglionar o no. ¿Ya? La biopsia de la pared rectal es el gold estándar, tiene la sensibilidad y la especificidad cercana al 100%. La ausencia de células ganglionares teñidas con hematoxilina y eosina confirma el diagnóstico. En el fondo, ese es el diagnóstico definitivo. Doctor, ¿siempre es necesario hacer la biopsia? No. No, cuando tú tienes una alta sospecha, hay que hacer la biopsia. Una alta sospecha de enfermedad de Hirschsprung, porque si ya lo has manejado, la constipación no ha resultado, no ha andado bien, está como en una edad que podría ser y nunca lo han estudiado, yo creo que hay que hacer además que es súper simple, es por vía anal y no es un procedimiento tan invasivo y doloroso. ¿Ya? Ahí tenemos una radiografía abdomen simple, ¿no es cierto? Tenemos creo que un enema el otro. Sí. Sí. Y ahí está la manometría, ¿no es cierto? Es el recto sigmoide hacia la parte de afuera del ano. Entra el manómetro y se hace la manometría no rectal. Distensión rectal mediante un balón con presión controlada y a la posterior medición de los cambios de presión provocados en el esfínter anal externo e interno. Lo normal es que exista relajación del esfínter interno y contracción del esfínter externo. Eso es lo normal, ¿no es cierto? En enfermedad de Hirschsprung, la relajación del esfínter anal interno no se produce. Se mantiene contraído, pueden incluso aumentar su contracción. ¿Ya? La precisión de esta prueba es mayor al 90%. Yo parece que están haciendo solamente biopsia, no sé si están haciendo manometría. La mayoría es biopsia. La mayoría es biopsia, Claro, se van porque directo el a la diagnóstico biopsia. Se determina el segmento Sí. ganglionar. Exactamente. Diagnóstico diferencial de la enfermedad de Hirschsprung, hay otra neuropatía, se llama neuropatía intestinal agangliónica, que el tratamiento es quirúrgico. Está la neuropatía intestinal gangliónica, que es una neurodisplasia intestinal, que es una enfermedad madurativa que tan solo en casos excepcionales precisará derivación intestinal sin resección. Hipogangliónica. Las otras son muy infrecuentes. Si la enfermedad de Hirschsprung es infrecuente, las otras casi no existen. ¿Ya? Bueno, el tratamiento es quirúrgico, no hay otro.
¿Y en qué consiste, doctor? Exacto, generalmente lo que se hace en el tratamiento, incluso el diagnóstico y el tratamiento se hace con la cirugía, porque en la cirugía lo que se hace es tomar muestras de 3 segmentos seguidos, ¿ya? Y con esa muestra, al mismo tiempo, se libera el segmento que está contraído. Esas muestras generalmente, como dice el doctor, en la misma cirugía, se mandan a una biopsia rápida que se llama. Exacto. Es como cuando uno opera cáncer y también lo manda a biopsia rápida, te llega el resultado en el momento y dices ya, y este segmento están... A ganglionar. Claro. Entonces ahí tú sabes hasta dónde llega el segmento, si es largo, si es ultracorto, si es corto. cortos. Entonces, de acuerdo a eso, se trae el segmento normal y se une de acuerdo a si es largo, corto o ultracorto. A lo que te quede de chonguito o a lo mejor no te queda nada de chonguito. ¿Ya? Y de acuerdo a eso también, cómo es el segmento, es la operación y el tipo de operación que están ahí. ¿Ya? Que puede ser un Swenson, puede ser un Duhamel, puede ser un suave. ¿Ya? Son distintos tipos de cirugía, que no tienen para qué aprenderse porque son muy específicos. Pero de acuerdo al segmento es la cirugía. Si encuentro un segmento largo, probablemente voy a hacer un Swenson. ¿Te fijas? Si es un segmento más corto, probablemente voy a hacer un Duhamel. ¿Ya? Es más o menos para que se lo imagine. Ya, pasamos al siguiente cuadro que corresponde a la invaginación intestinal o también se llama intosuscepción intestinal. Tiene esos dos nombres. ¿Ya? Si alguna vez les dicen el otro nombre y no van a cachar, es lo mismo. Invaginación intestinal o intosuscepción intestinal. ¿No es cierto? Y que corresponde efectivamente a lo que está en la foto del lado. ¿Ya? Es una patología en la cual una porción del tubo digestivo se introduce dentro de un segmento inmediatamente distal a él. Es como... lo que está arriba es como cuando ustedes guardan un calcetín y le hacen al calcetín y lo meten. Es lo mismo. ¿Ya? En el fondo, en forma práctica es eso. ¿Ya? ¿Y por qué se produce? Lo vamos a ver. A menudo es cercano a la válvula ileocecal, ¿ya? Arrastrando mesenterio y obstruyendo el retorno venoso. Provoca edema, congestión de la mucosa e incluso necrosis de la pared intestinal, perforación y peritonitis. Es un cuadro grave si no se trata a tiempo. ¿Ya? Epidemiología en los menores de 2 años es la principal causa de obstrucción intestinal. O sea, la principal causa de abdomen agudo en menores de 2 años es la invaginación intestinal. Y tiene un pic entre el 6º y el 8º mes, con un máximo al 7º mes de vida. O sea, en los lactantes, la flor del abdomen agudo. ¿Ya? 1 año, mayor frecuencia del pico entre los 3 y los 9 meses. Yo lo puse más entre los 6 y los 9. Pero el 7º mes es como el clave de la invaginación intestinal. El 60 al 70% es más frecuente en el exceso masculino, o sea, en los lactantes varones. Y la más frecuente es la ahí me faltó ponerle apéndico cólica. O sea, se mete el ilion, el apéndice, dentro del colon. ¿Ya? Menos frecuente es la más distal, la seco-cólica. Y rara, las iliares. ¿Ya? O sea, la más frecuente es la apéndico-cólica, en el cual siempre está involucrado nuestro amigo el apéndice. ¿Ya? ¿Y cuáles son las clínicas? Esto tienen que tenerlo bien claro, porque llegan a urgencia. Es un lactante que llega muy llorón, tóxico. Ustedes lo ven y se ve mal el guagua, distendido, a veces muy sudoroso, ¿no es cierto? Desde inicio la mamá dice que súbitamente se hinchó y empezó con dolor y llanto y llanto y llanto. Y ahí está el cuadro clínico: inicio súbito, dolor abdominal de tipo cólico importante, crisis de llanto intenso, episodios de intervalo entre 15 a 20 minutos y se hace más intenso con las horas. ¿Ya? Está asociado a vómitos explosivos, deposiciones sanguinolentas, jalea de grosella y masa abdominal palpable. ¿Ya? La triada de la invasión intestinal es la que está ahí abajo. Un niño
con dolor tipo cólico, intenso, masa palpable y deposición en jalea de grosella, tienen el 50% más de que es una invaginación intestinal media complicada. ¿Ya? La jalea de grosella, por si no conocen la grosella es como un dulce como de frambuesa. ¿Ya? Entonces se le llama deposición en jalea de grosella porque la deposición sale con estos como estos grumos de sangre. ¿Ya? Y eso significa que el intestino está sufriendo, o sea que es tanta la invaginación y la compresión que el intestino está sufriendo y está saliendo esta deposición jalea de grosella. ¿Ya? Ustedes, aparte del diagnóstico que ya lo tienen un gran porcentaje por la clínica, por las cosas que dijimos, ¿no es cierto?, anteriormente, la confirmación diagnóstica es con la ecografía, que es un examen lamentablemente operador dependiente, pero que nos sirve, muchas veces nos sirve y muchas veces también nos desvía, pero muchas veces nos sirve. ¿Ya? ¿No es cierto? 100% de seguridad en manos expertas, como dice ahí, porque acuérdense que la ecografía es operador dependiente. Nosotros vemos lo que el radiólogo vio y describe. ¿Ya? Demuestra de forma fácil una imagen característica que es el asa dentro de la otra asa, con anillos concéntricos hiper o hipoecoicos que confieren el aspecto de una dona o de un tiro al blanco. ¿Ya? Esta que se ve ahí. Esa que se ve, ¿eh? Hay otra foto parece. En la copa invertida. ¿Ya? Ese, el signo de la copa invertida en un enema. Creo que es un enema, sí, enema. Es el intestino, o sea, es el colon, y esa cabecita negra es el ileum que va avanzando por dentro. ¿Ya? Entonces tenemos que, con la clínica y con el diagnóstico de hecho de invaginación intestinal, el manejo tenemos tres opciones: quirúrgico, hidrostático o neumático. ¿Ya? El tratamiento no quirúrgico, que es el hidrostático o el neumático, tiene un éxito de un 80 al 90%, pero lo que pasa es que requiere de algunos actores para que la podamos realizar. ¿Ya? Es con visión radioscópica, o sea, tenemos que tener al radiólogo aquí, ¿no es cierto? Es una desinvaginación hidrostática con enema contractado y la desinvaginación neumática con visión ecográfica. Entonces, volvemos al primero, bueno, las dos en realidad. Necesitamos al radiólogo, que esté el radiólogo aquí. ¿Ya? La hidrostática se hace con un enema tibio y solución fisiológica. En el fondo, ustedes por el ano, ¿no es cierto?, el cirujano va inyectando, ¿no es cierto?, este enema tibio con solución fisiológica, el enema avanzando, en el fondo va empujando la cabeza con presión de agua para que se desinvagine. Tiene que estar el cirujano haciéndolo, el radiólogo presente y tener el pabellón listo, porque cualquier cosa hay que correr al pabellón. El neumático es más o menos lo mismo, pero con aire comprimido. Se mete aire, entonces también el aire hace como empuja esta cabeza. También tenemos que tener ahí al pediatra, tenemos que tener al cirujano, al radiólogo. ¿No hay riesgo de que se me pegue Por supuesto. una perforación? Claro que sí. Por eso tenemos que tener muchas cosas a la vez listas. Al radiólogo, que nunca lo vaya a tener aquí ahí esperando que pase algo. Y tener el pabellón listo, porque si pasa algo como lo que dices tú, tenemos que correr al pabellón. ¿Ya? Entonces el tratamiento que hacemos acá, por lo menos, y yo creo que la mayoría de las partes hospitales grandes, es el quirúrgico. ¿Ya? O sea, hay que operar. Ya, ahí dice algunas indicaciones: no disponibilidad del radiólogo, que es difícil, desinvaginación no quirúrgica no exitosa, o sea que le hayamos hecho el neumático, el hidrostático y no resultó, ¿no es cierto? Reimaginación luego del tratamiento no quirúrgico, o sea que le hicimos una hidrostática, una neumática, logramos desinvaginarlo, se fue a la UCI pediátrica donde el pared, y el pared en la tarde me está llamando: doctor, ¿sabe qué? Está mal de nuevo el niño, parece que volvió a imaginarse. Ya tengo que venir yo y operarle al niño. ¿Ya? ¿Ok? Entonces es una de las
Por eso en general se hace el tratamiento quirúrgico. Como para irse a la segura. Claro, ahí se la segura. Ahora, no tan nada segura porque tú con el tratamiento quirúrgico igual se te puede reimaginar. Claro. Mira, aquí generalmente llegan invaginaciones. Yo llevo como 20 y tantos años aquí en Linares de cirujano infantil. Serán unas 2 por año, más o menos. 2, 3 por año. Y de esas que hemos operado, una sola vez, se reinvaginó estando ahí en la UCP. Y lo tuvimos que reoperar. Pero una sola vez. ¿Ya? Así que también se puede reimaginar. Así como a la segura, sí, pero en medicina nunca es tan seguro. ¿Ya? Evidencia clínica, sospecha de peritonitis, obviamente tenéis que correr al pabellón. Sepsis peor. ¿Ya? Eso. Es re importante que la imaginación intestinal o intosuscepción se la metan en algún lugar del cerebro porque en algún momento les puede llegar. O tienen que tenerla presente, no se da esta cuestión. ¿Ya? Doctor, ¿en la cirugía como que...? La cirugía es una cirugía, una laparotomía, ¿no es cierto? Se abre una laparotomía abierta. Generalmente, como la más frecuente es la iliopéndico-cólica, que es en la mitad derecha del abdomen, la incisión es casi un poquito si aquí está el ombligo, un poquito infraumbilical en forma transversa. ¿Ya? Se hace una incisión transversa y se diseca, se abre peritoneo y uno con tu mano, con el guante, empieza a buscar la cabeza y la imaginación y la vaya a tocar al tiro porque es una cuestión, es una masa dura que está ahí, aquí está. Entonces uno trata de exteriorizar la cabeza, exterioriza todo y una vez exteriorizado, con tu mano menos hábil, tomas en este caso el colon, la parte del intestino donde llega la cabeza, y con tu mano más hábil tomas el ilion, que fue el que se imaginó, y con esta mano empiezas a ordeñar, y con esta otra mano empiezas a tironear, empiezas a traccionar. Lento esto y lento esto. Pues si tú le pegas el tirón, te vas a quedar con el intestino en la mano y vas a dejar la escoba. ¿Ya? No, sí, es verdad. Así tiene que ser. ¿Ya? Y antes, me acuerdo que el doctor Calle una vez hacía un punto de fijación. Pero nunca he tenido problemas, no tengo ninguna recidiva de todos los que he operado estos años. Obviamente también, como les decía en el comienzo, también siempre está metido el apéndice. Entonces el apéndice también se saca, o sea, se hace una apendicectomía. Esté como está, generalmente está macerado, está inflamado, así hinchado, ¿no? Para afuera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y eso. ¿Qué otra cosa de imaginación que es importante que sepan? Bueno, la edad de presentación, la triada Causas. y las causas. ¿Cuáles son las causas, creen ustedes, de la imaginación intestinal? Se podría decir que es un poco la causa de lo que vamos a ver ahora, que esta es menos frecuente, por suerte, que podría haber también una mala fijación de algún segmento del intestino que provoca este avance hacia meterse en el colon ascendente. Pero yo diría que la mayor causa o la principal causa es la inflamación, aumento de volumen de los linfonodos del mesenterio. ¿Ya? O sea, una adenitis, en el fondo una adenitis mesentérica provoca que este segmento haga de cabeza, son tan grandes los ganglios y el movimiento es tal que se empieza a avanzar y empieza a meter pan. O sea, la gran mayoría de los que he operado, no sé tú, la gran mayoría está lleno de ganglios del mesenterio inflamado y enorme. ¿Ya? Y la adenitis mesentérica generalmente es de origen viral, generalmente de virus que se alojan en el mesenterio.
Entonces eso también es importante. Generalmente los pacientes cursaron previamente con un cuadro respiratorio, no, la mamá dice sí, estuvo con faringitis, estuvo con otitis, estuvo resfriadito. Y generalmente después de viene esta cuestión. Importante lo que decía el doctor. Ya, malrotación intestinal, mucho menos frecuente por suerte, ¿ya? Pero existe. Y también aquí hay, como la palabra lo dice, existe una malrotación del intestino. El intestino en estos pacientes está rotado de una forma distinta a la forma normal, lo que provoca que se provoque una especie de obstrucción intestinal y un vólvulo. Vólvulo es cuando se tuerce en sí el intestino, ¿ya? Se define el término malrotación intestinal como la rotacionificación anómala del segmento medio del intestino primitivo, ¿ya? La incidencia es 1 en 10.000 recién nacidos vivos y es más frecuente en varones asociado a otra anomalía, ¿ya? Forma de presentación rotacional que no rote, ¿ya? Rotación incompleta, rotación inversa, ¿ya? O sea, que no rote, rotación incompleta y rotación inversa. O sea que todo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que uno a veces, bueno, yo hice turno aquí 20 años y en algún momento creo que uno de pacientes jóvenes que operé de apendicitis, el apéndice estaba aquí, al otro lado. ¿Han escuchado que pueden encontrar el apéndice al otro lado? Bueno, esos pacientes probablemente tuvieron algo de esto, de una mal rotación intestinal, entonces el apéndice queda al lado izquierdo y no al lado derecho. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, el esquema que muestra la producción del vólvulo del intestino. El vólvulo es una amarra. ¿Ya? La mal rotación intestinal en sí misma es asintomática. Por eso te decía, yo operé a un paciente joven, un adulto ya. Hice una apendicitis y por eso supe que tenía una mal rotación. Pero puede que nunca te dé problema. ¿Ya? Te vaya a morir y tenía el intestino al otro lado, pero nunca te dio problema. Pero sí puede permanecer toda la vida. En cambio, los síntomas derivan de la torsión o volvulación del intestino alrededor del estrecho pedúnculo del mesenterio que le fija. O sea, si bien esta malrotación puede que nunca te dé problema, pero puede que te dé un vólvulo y ahí sí que la cosa cambia. Que es la imagen que tenía antes. Exactamente, esa es la foto. O sea, tú puedes vivir así con eso, con el A o con el B, siempre, pero si te pasa al C, ahí estamos mal. Por lo tanto, los síntomas son los del vólvulo intestino medio, es decir, síntomas de obstrucción intestinal, y hay que tener en cuenta que la volvulación puede ser intermitente y por tanto también la obstrucción intestinal puede ser intermitente. Efectivamente, o sea, puede que tenga síntomas de obstrucción intestinal, pero puede que esto, así como se volvuló, también se desvolvule solo, ¿ya? Cosa que, no, realmente yo operé paciente adulto y ninguno se desvolvuló solo. Todos tuvimos que operar, ¿ya? La clásica forma de presentación en el periodo neonatal son los vómitos biliosos, es decir, síntomas de obstrucción intestinal, ¿ya? Tenemos ruido aéreo aumentado, matidez abdominal difusa, dolor abdominal, signos de isquemia, irritación peritoneal, distensión abdominal, o sea, signos de obstrucción intestinal en un paciente pequeño. Bueno, ahí tenemos la clásica radiografía que ustedes la van a ver tanto en niños como en adultos. Tenemos una radiografía con una obstrucción incompleta en el cual se ve, ¿no es cierto?, aire, ¿no es cierto?, en el intestino, pero para abajo, miren, fíjense para ahí donde muestra la flecha el doctor, no hay nada. El aire se ve negro, por si acaso. Y en la completa, peor. Pero además se agregan unas cosas rectas. ¿Cómo se llama eso? Chiquillo. Porque aquí se ve, ¿cierto?, todo pero aquí se ven unas cosas rectas, aquí como que cortaron. ¿Cómo se llaman eso? Nivel hidroaéreo. Típico de obstrucción intestinal. Nivel hidroaéreo, ¿ya? En el cual hay aire y líquido. Y se ve cortado así como, ¿ya?
Y ahí tenemos una radiografía con medio contraste, ¿no es cierto?, en el cual se ve el signo del sacacorcho por el bolo del intestino medio, duodeno, distal y yeyuno. ¿No es cierto? Doctor, ¿podría mostrar el signo? Sí, ese, El otro, el del sacacorcho. sacacorcho. Ahí. ¿En qué parte? ¿Cuál? Ahí se empieza a dar la vuelta el... Ahí está, y después se empieza a dar la vuelta, ¿te fijas? Eso que no se contrastó es porque está dado todo de vuelta, entonces el líquido, el contraste no pasó, po, porque no está tan un muñón en el fondo, El contraste llegó hasta aquí, ¿no? como un moño vieja. Ya, Entonces el contraste llegó hasta ahí, ¿no? ¿Fija? Otros exámenes que podemos hacer: enema de vario, malrotación, ecografía. Existe una mala disposición en un vaso mesentérico, volvemos a repetirlo: la ecografía operador dependiente. El ecografista, si no está muy a caballo en la malrotación, te va a decir cualquier cosa. ¿Ya? Y el TAC asociado a otras anomalías. El manejo quirúrgico, ¿no es cierto? Manejo preoperatorio, ¿no es cierto? Estabilizar al paciente, porque son realmente pacientes que han vomitado mucho, que vienen medio tóxicos, igual que la imaginación. Entonces hay que tratar de estabilizarlo un poco, ¿no es cierto? De hidratarlo, profilaxis antibiótica. Y el procedimiento de LAD es la cirugía que se llama procedimiento LAD, en el cual tú sacas todo el intestino, Lo desenrolla. desenrollas el moño vieja, ves que el intestino esté viable, Es la coloración. y si está viable lo vuelve a su posición normal. Y a veces le pone un puntito hacia la pared abdominal, como para dejar fijo aquí, para dejar fijo aquí. Pero Para que no se vuelva. para que no se vuelva Wow. a volvular. ¿Ya? Ahí está Bacán. lo que se hace. Evisceración de intestino y exploración del mesenterio. Pero tú tienes que ver, porque a lo mejor llegas y este moño vieja está todo negro. Claro. Ahí tenés que hacer otra cosa, tenés que sacar eso y unir lo que se puede unir, no sé. Cortar. Si no se puede unir, vas a tener que dejar la bocada para afuera, hacerle una colostomía. Bueno, ahí tienes que ver qué puedes hacer, ¿ya? Pero por suerte en los niños, si llega a tiempo, generalmente puedes desvolverlo y volverlo a su posición normal. ¿Ya? Evisceración de intestino, exploración de mesenterio, reducción del bóbulo y sentido antihorario, lisis de las bandas, o sea, las cosas que te pueden estar pegadas y llevar a... Esas lisis de bandas son cosas que vienen de fábrica, no son por operaciones anteriores. ¿Ah? Las bandas, allá hay una, ¿no es cierto? Allá hay otra. Y obviamente sacar el apéndice, que siempre está metido en la fiesta, el apéndice, hay que sacarlo. Entonces, como diagnóstico de abdomen agudo, y como hemos visto en lo que hemos visto, los pilares son la historia clínica, nosotros siempre se lo recalcamos aquí también cuando pasan por cirugía, siempre la historia clínica es lo que vale, acompañado del examen físico y los exámenes complementarios, que son complementarios, la palabra lo dice, el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Siempre tomar una buena historia clínica, ya sea con los padres, con los cuidadores, con el que te dé información. En los niños más grandes, el mismo niño te da la información, ¿no es cierto? Los síntomas cardinales, como dijimos: el dolor, el vómito, alteración de defusiones, diarrea, hemorragia, etc. El examen físico acucioso, como ustedes se lo enseñaron: inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Siempre llevar un orden y así nunca se van a equivocar. ¿No es cierto? Acucioso, evitar manos frías, movimientos bruscos, permitir que duerma el niño. Nosotros muchas veces los cirujanos infantiles examinamos las guaguas, que principalmente a veces vienen por abdomen agudo y nos llaman abajo. Muchas veces examinamos a los niños en los brazos de la mamá. ¿Ya? Que la mamá lo tenga, que lo gire un poquitito y nosotros le metemos la manita y le tocamos la guatita a ver si hay algún cambio de... Si está durmiendo, si salta cuando llora, etc. ¿Ya? Eso es re importante. En el regazo de la mamá, signos vitales, mucosas, conciencia, nivel de hidratación. ¿Ya? Es importante lo que usted colocó ahí, de evitar la mano fría, porque si el pacientito está durmiendo y usted llega con la mano fría, evidentemente va a saltar. Entonces eso es importante. Eso es importante, temperatura de las siempre manos tener para- las manos para- tibias, para- calentitas.
o lavárselas con agua caliente para calentar. ¿Ya? Inspección, palpación, ocultación, ruido aéreo, percusión, si existen ruido aéreo, si están ausentes, palpación, si palpa alguna masa, alguna cabeza de imaginación, si palpa alguna cuestión, si palpa deposiciones, etc. Tacto rectal, lo hacemos, lo tratamos de evitar, pero lo hacemos. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, ustedes están recién en cuarto. Ayer nos llamaron de la UCP, que es la sala de cuidados más profesional, por un niño dañado con que los pediatras sospecharon una obstrucción intestinal. Ya un niño que está obviamente postrado, dañado, así súper rígido, medio chueco, torcido, un niño grande que tiene como 10, 11 años. Y obviamente su abdomen es chiquitito, es como, porque está obviamente desnutrido y todo, pero por la posición igual él se ve como distendido. Él siempre se ve como distendido, pero no es que tenga un abdomen distendido. Bueno, ese es un aspecto bien importante, porque los pediatras me dijeron, no, está distendido. Yo lo dije, no, en realidad no está distendido. Lo examiné y lo examiné durmiendo. Él entiende, ¿eh? Se llama Bastián, entiende. Entonces, estaba durmiendo y yo le empecé a palpar la guata, una guata blanda, accesible, ni se despertó. Y le palpé bastante la guata. Bueno, obviamente le toqué un poco de deposiciones. Y el niño no se despertó. O sea, ¿qué me dice eso? Que el niño no tiene dolor abdominal. ¿Ya? Porque no me chistó. Y después, para asegurarme que hice, le hice un tacto rectal. Entonces pedí vaselina, guante y le hice un tacto rectal. Entro y la ampolla estaba llena de deposición, que corrobora lo que yo toqué por afuera. Entonces hablé con la doctora, la pediatra de turno, le dije, mira, no me parece que sea nada abdominal, yo creo que porque el niño ingresó por fiebre, distensión abdominal y dolor abdominal. Y la fiebre tampoco me acompañaba mucho. Y dije, mira, ahora lo examiné, yo creo que lo que tiene no es de origen abdominal, o sea, tiene un hilio, porque los niños dañados hacen más hilio que nosotros los normales. Tiene un hilio, pero tiene un hilio médico. O sea, un hilio que depende, probablemente algo dando vuelta, un bicho, una bacteria, y está haciendo algo médico y secundariamente está con un hilio. Y eso era. Hoy día amaneció súper bien, está con antibióticos, pero está mucho mejor, respiento, reactivo, impecable. ¿Ya? Y eso es lo importante. Tratar de solamente con la clínica y con el examen físico. Yo no le pedí ningún examen. Ellos le habían pedido una radiografía que se veía. Obviamente el niño está súper torcido, entonces está como está la tripita, pero no, está bien, no tenía nada. Y se veía así harta deposición. ¿Ya? Pero lo que les quiero decir con eso es que lo más importante en esto del abdomen agudo, yo creo que ya sea adulto o niño, es clínica y el examen físico. Entonces tenemos como diagnóstico el pilar fundamental, que es la historia clínica, ¿no es cierto? Ya sea el dolor, llanto, posición antiálgica, antecedentes previos, ubicación, características, si la mamá le dio un analgésico, o si le dio antiinflamatorio, o si lo llevó al sapo y ahí le recetan antiespasmódico. El vómito, con las características del vómito, señora, ¿cómo vomita? No, me botó todo así, y lo dejó en la pared, si es explosivo, si es viloso, si es de retención, si es postprandial directo, inmediato o mediato, ¿no es cierto? Precoz, tardío, etc. Todo eso importa. Y el laboratorio clínico, lo que ustedes pueden manejarse como cualquier laboratorio clínico, que pedir un hemograma, ¿no es cierto? Un examen de orina, que es lo que pueden pedir en la noche o donde estén. Eso en todas partes hay, un hemograma y un sedimento. Y el resto lo pueden ya una vez hospitalizado. Pero abajo, con un hemograma y un sedimento y una PCR se van a manejar. Y eso hay en todas partes. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo que nos convoca, el más frecuente y el que más tenemos acá y el que más existe, ¿no es cierto? Y es la apendicitis aguda y el que más temido, porque si no se trata se puede llevar a la muerte, ¿no es cierto? Y tenemos como epidemiología, ¿no es cierto?, una afección quirúrgica aguda más común en los niños, más frecuente en la edad escolar y adolescente, ¿no es cierto? Es más frecuente
en esta edad y es infrecuente en los mayores de 60 y menores de 3. Eso es importante. Los abuelitos no hacen mucho apendicitis, ¿ya? Y los más chiquititos tampoco. Pero hay, siempre hay excepción. Alrededor del 80% de los niños resultan afectados anualmente en Estados Unidos, incidencia máxima entre los 12 y los 18 años de edad, infrecuente en niños menores de 5 años, y excepcional en los menores de 3 años. Y ahí me falta poner en los mayores de 60 nada más. Afecta a los varones ligeramente más que a las mujeres. Siempre estamos más cagados. En todas las patologías. Toda la patología. En los respiratorios. Ya. Etiopatogenia, ¿no es cierto? No existe todavía en el siglo que estamos una causa directa de la apendicitis. Se han implicado material fecal, hiperplasia linfoide, cuerpo extraño ingerido, parásitos, tumores, etcétera, pero así una causa que diga, tiene esto y esto le dio apendicitis, no hay. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos nosotros más frecuente en niños? El material fecal, hiperplasia linfoide. Esas dos causas son las más frecuentes. Cuerpo extraño no he visto nunca, por lo menos en apendicitis, parásitos no puedo decir una vez, y tumores menos. ¿Ya? Allá, como es muy común la parasitosis, varias veces operamos apendicitis y tenía adentro. Dejaba el apéndice, se le pasaba en la bandeja y empezaba a salir el bichito. Exacto. O tenía un ascaris lumbricoide enrollado dentro del apéndice. Claro. Ya, los signos y síntomas pueden ser clásicos o atípicos. Comienza de forma insidiosa con malestar generalizado y anorexia. En el niño no parece enfermo. Si el diagnóstico es de apendicitis, la enfermedad progresa deprisa con dolor abdominal seguido de vómitos. Dolor abdominal es el síntoma principal y es el primero que aparece. Ojo, esa es otra cosa importante. Si usted va donde la mamá y dice, ¿por qué lo trae? No, es que empezó con vómito, dolor de cabeza y después empezó con dolor abdominal. Ya ahí no cuadra. Es difícil. ¿Ya? Generalmente el dolor periumbilical para luego migrar a fosílica derecha. Anorexia, ¿no es cierto? Náusea y vómito. Y la hipersensibilidad dolorosa abdominal localizada es el hallazgo individual más fiable en el diagnóstico de la apendicitis aguda. El diagnóstico que está subrayado con rojo es clínico. ¿No es cierto? Ahí parece que esa puntuación es de un tal Alvarado, en realidad no lo conozco, pero la puse ahí. Menos de 2 puntos sugiere una probabilidad muy baja. Mayor de 8 se asocia con fuerza apendicitis aguda y entre 3 y 7 requiere más estudio. ¿Ya? Ahí está uno de ustedes examinando, ¿no es cierto? A 2 manos. Como examen complementario que podemos pedir y que a veces que generalmente hay ahora en las urgencias, un ecofast, ¿ya? Pero podemos pedir una ecografía en el cual los signos clásicos de abdomen de apendicitis es un grosor de la pared mayor a 6 milímetros, distensión luminal del lumen del apéndice, que sea poco compresible al paso del transductor y una masa compleja en fosiliaria derecha con un fecalito, como el que está ahí. ¿Ya? Ahí se ve el apéndice y el fecalito dentro. ¿Ya? Muestra un apéndice dilatado no compresible, el eco brillante en el interior del apéndice se presenta un apendicolito fecalito con un sombreado público. Ya. Y tenemos la apendicectomía clásica, ¿no es cierto? Que es como sale ahí en el monito, el apéndice de esa colita que está ahí, ¿no es cierto? Y tenemos la apendicectomía, están ligados los vasos, el meso y el apéndice. ¿Ya? Y la laparoscópica, ahí están los trócares puestos y se procede de la misma forma. Ahora, entre hacer 3 hoyos y hacer 1, yo hago 1. Yo estoy más acostumbrado y aprendí más así. Pero aquí tenéis que hacer un hoyo en el ombliguito, otro al ladito y otro en el púbico, suprapúbico. ¿Ya? ¿Y de qué depende cuál se hace o la elección del cirujano?
de lo que tú aprendiste. Exacto. Ay, Yo laparoscópico no opero. Una porque en mi beca no hacíamos, recién estábamos empezando cuando salí de la beca. Y lo otro que aquí tampoco hay instrumental de niños. Hay instrumental para niños más grandes, pero para niños chicos no hay. ¿Ya? Y en lo que uno se sienta mejor. Los dos tienen buena buena evolución. Unos decían que el laparoscópico era más rápido, mentira, porque entre que preparen el laparoscopio y los trógaras y toda la cuestión, y lo que se demora el gallo, si no es experto, se va a demorar más que. Yo me demoro menos que el laparoscopio, que el gallo que hace el laparoscopio haciéndolo clásico. Pero porque tengo también experiencia en clásico. Y le hago un trajito chiquitito, y ahí le hacen un tajo, no sé. ¿Ya? El postoperatorio es el mismo. Pero ahí uno se apea como sabe. ¿Ya? Y esto es importante, esto lo hacemos acá en pediatría, los adultos lo hacen de otra forma. Nosotros tenemos una clasificación de la apendicitis y un tratamiento en pediatría aquí. Puede que en otro lado sea distinto el tratamiento, pero aquí es este. Tenemos la apendicitis tipo 1 o apendicitis aguda que los adultos llaman congestiva, edematosa o catarral. Tiene esos tres nombres. Aquí es grado 1, o como quieren llamarle, edematosa, congestiva o catarral. El manejo antibiótico es con metronidazol y gentamicina por 24 horas o 3 dosis, lo que sea primero. Ojalá la primera dosis sea antes de que ustedes entren a pabellón. La segunda durante pabellón y la tercera post pabellón. Eso es lo ideal. Pero nunca es así. Siempre empezamos después. ¿Ya? Pero lo ideal es que sea así. Después tenemos la tipo 2 o apendicitis aguda flegmonosa, como le llaman los adultos, en el cual el tratamiento antibiótico es con metronidazol nuevamente y gentamicina por 3 a 5 días. Si ustedes tienen un niño aquí, no sé, nosotros tenemos con usted, cuando estén ustedes, un niño que tiene una apendicitis grado 2 y que al segundo día o al tercer día está así, obviamente no le voy a dejar 5 días, le voy a dejar los 3 y lo voy a echar para la casa. ¿Ya? También esto tiene un criterio clínico de ustedes, ¿ya? De ustedes como médicos, a eso me refiero. Lo que se sugiere es traer 5 días, pero uno a veces no este gallo. Tipo 3, apendicitis aguda necrótica y o perforada. Y ahí, ¿no es cierto?, cambiamos la gentamicina por ceftriaxona y de 5 a 7 días. ¿Ya? El tratamiento antibiótico. Si el niño al 5.º día está estupendo, regio, y salta y se va para todos lados, chao, y con 5 días ¿no? ¿Ya? Y después tenemos la peritonitis apendicular localizada o difusa, ¿no es cierto? Ya tenemos metronidazol más ceftriaxona por 7 a 10 días, o clindamicina más ceftriaxona por 7 a 10 días. El gold estándar, el mejor antibiótico, según los gringos, es la clindamicina, mejor que el metronidazol. ¿Ya? Ellos usan clindamicina, no usan metronidazol. Pero es cara, factor no despreciable aquí en Sudaca, en Sudamérica. Entonces nosotros usamos metronidazol, que es igual de bueno y es harto más barato. ¿Ya? Lo único que el metronidazol a veces es medio poco tolerable, hay algunos niños que les provoca náusea, que vómito, entonces lo cambiamos, chao. Y le ponemos clindamicina. ¿Ya? Pero el gold standard es clindamicina. O que en la evolución con metronidazol tú vayas viendo que no va bien adecuadamente, entonces se lo cambias a clindamicina en el segundo, tercer día. Exactamente. ¿Ya? Si no, tú ves que o vomita mucho o sigue decaído, te hace unos picos febriles, ya. Chao la metronidazol y entra la clindamicina. ¿Y por qué la clindamicina es mejor que el metronidazol? Porque biológicamente o químicamente la clindamicina dicen que penetra mejor los espacios cerrados, incluso los espacios con pus, con material purulento. O sea, la clindamicina podría penetrar ahí los espacios en que se mantienen microcolecciones y podrían dar mejor. ¿Ya? De hecho, en las complicaciones de la apendicitis, que son los abscesos residuales, nosotros usamos clinda. ¿Ya? Y en el plastrón apendicular también tratamos de usar clinda de entrada.
es una diferencia intraoperatoria Macroscópico. y macroscópica. Tú la ves. ¿Ya? Tú en el apéndice grado 1 congestiva de matoso catarral, exactamente como está ahí. Es un apéndice que está hinchado nomás. Está más hinchada de lo normal que es el apéndice. No tiene secreción, no tiene nada, ninguna cosa. En cambio la tipo 2, que se llama flegmonosa, es porque tiene, es que es parecido a un flegmón, y el flegmón es como hinchado, pero además puede tener como una secreción, como más, está como más como una especie de moco. La ¿Ya? pared externa. La pared externa está como distinta. ¿Qué sería el plastrón? El plastrón apendicular es una entidad en el cual existe pacientes que tienen apendicitis y que se la han pasado en la casa o consultan cuando ya han tenido como 2 semanas o 1 semana de dolor y ya consultan aquí al servicio de urgencia y sí, sabe que me estaba pasando pero todavía me molesta, entonces por eso viene, porque todavía me molesta. Y uno los va a examinar, los ve, y obviamente les pregunta la historia, sí, tuve harto dolor hace 1 semana, también parece que tuve un poco de fiebre, unos vómitos, pero después se me pasó. Y ahora me queda como un dolor y por eso vine. Entonces tú lo examinas y hoy les toca ya a veces una masita en la fosa iliaca derecha. ¿No? ¿Le duele eso? No, no me duele. No, masita. Ya. No, le pedí exámenes. ¿Sabes? Le vamos a tener que dejar porque probablemente tiene una masita que corresponde a su apéndice, que tuvo aguda, pero ahora está en otra fase, entonces tenemos que verificar que sea eso. Entonces nosotros lo ingresamos. Y es más bien el plastrón es un diagnóstico ecográfico, ¿ya? O sea, si bien nosotros tocamos una masa afuera, pero puede ser cualquier cosa, puede ser hasta un tumor. Entonces le pedimos los exámenes y una ecografía, llega la ecografía y la ecografía te dice tiene una masa en fosa iliaca derecha que involucra bla bla y que a veces se ve el apéndice dentro de toda esta masa. O sea, tiene un plastrón apendicular. Pero en ese caso no pasa peritonitis. Ahí va la siguiente pregunta. El plastrón apendicular, nosotros los cirujanos infantiles, generalmente a los niños con plastrón apendicular y sin signos de irritación peritoneal, ojo lo que te estoy diciendo, lo manejamos médicamente, con eso. Con clindamicina más ceftriaxona por día 14 días. Con una ecografía al inicio, una en la mitad del tratamiento y una al final del tratamiento. ¿Ya? Los adultos no los manejan con antibióticos. Generalmente los operan, entran a operar. Porque ellos son más agresivos. Operarlo. Pero ¿qué pasa con los plastrones? Muchas veces te juegan una mala pasada porque tú entras y a veces ni siquiera está el apéndice, porque está la masa de intestino, ¿no es cierto? Y tú empiezas con tu dedo ahí a tratar de buscar el apéndice se está disuelto, ya no está. Entonces a veces operando un plastrón puedes hacer más daño de no operar. Y nosotros hemos tenido bastante buena evolución con los plastrones tratados médicamente. De aquí se han ido de alta los niños con el apéndice sano. Ahora, ¿qué le ofrecemos cuando se dan de alta? Hablamos con los papás y le decimos, mire, el niño ya, su apéndice, aquí está la ecografía, está sana, está lista. Si usted quiere, nosotros lo podemos citar y le sacamos el apéndice, lo operamos. Ahora, si no quiere, él va a seguir con su apéndice, puede que haga otra vez una apendicitis o puede que no haga nunca más. Entonces le damos esa opción. Pero a los papás. Ninguno, de todos los plastrones que he visto, uno solamente lo operé y le saqué el apéndice. Se mejoró con el tratamiento antibiótico, anduvo bien. Lo dimos de alta y como a los 3-4 meses volvió con un apéndice. Uno solo. ¿Ya? Entonces ese es el problema. Ahora hay los adultos, hay cirujanos más conservadores que igual los manejan con tratamiento médico. Por eso te digo, la diferencia la hace el examen físico. Si tú diagnosticas el plastrón y al paciente le encuentras signos de irritación peritoneal, o sea, todavía en general le duele y tiene irritación peritoneal, tienes que operar. Si no, no. ¿Ya? Incluso nosotros aquí hasta lo alimentamos.
Le dejamos alimentación por boca. Entonces se debe realizar un manejo en general e integral del niño con abdomen agudo, individualizar la etiología, excluir aquellos cuadros que cursan control abdominal y no requieren tratamiento quirúrgico. Pregunta que siempre le hacemos a los internos: ¿cuáles son los diagnósticos médicos pediátricos diferenciales de abdomen agudo? ¿Cuáles creen ustedes que son? Bueno, que ustedes están haciendo. ¿Viste pediatría, no? La neumonía basal derecha. La neumonía basal derecha es uno, ¿sí? La pielonefritis aguda derecha es otro. Oitu alta derecha. ¿Qué otro? ¿Se le ocurre algún otro? Se debe aceptar el mínimo de riesgo que pueda generar una laparoscopía en blanco que intervenir pacientes con enfermedades pasadas. Conclusiones: conjunto de síndromes que agrupan un número de patologías abdominales, son de evolución rápida, para su tratamiento necesitan una intervención quirúrgica de urgencia. De no realizarse pueden comprometer la vida del paciente, producir graves complicaciones. Algo hay No, pero es algo del computador. sí, y no alegaron. Ah, no. Sí, Pero sí. no, aquí no lo están No viendo. afecta la... Ya. Se legaliza. El abdomen agudo en recién nacidos es por causa generalmente de malformaciones del tubo digestivo que vienen de fábrica, ¿no es cierto? Y es necesario utilizar el método de imagen más adecuado de acuerdo a la sospecha diagnóstica en cada paciente. Ya vimos que la enterocolitis, el método diagnóstico más adecuado es la radiografía y no la ecografía. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, preguntas, consultas?